como responsable de la competencia en estos días. Y nada más, pues Manolo, todo tuyo. Muy bien, pues muchas gracias, gracias a Marta y gracias a todos los que habéis tenido la gentileza de venir. Yo voy a hablar poco, sobre todo porque precedo a las autoridades y a la gente que de verdad sabe técnicamente de botánica, por tanto sería una intrusión muy grande por mi parte. Pero sí que os voy a contar, quiero contaros los orígenes del libro, que en parte ya los ha desvelado Marta, y cómo surgió la idea. Es decir, la idea surgió porque malo es tener una editora que no se interese por nada, pero casi peor es tener una muy inquieta que busca por todos los entresijos de las bibliotecas y encuentra cosas que son interesantes. Y este fue el caso de Marta, cuando un día apareció, no me acuerdo en qué libro estábamos trabajando, y dijo, creo que tengo una cosa que nos puede interesar. Y a partir de ahí empezamos a estudiar el tema. El catálogo de 1889, para entender bien el sentido del libro nuestro, hay que comprender las bondades y las deficiencias. Si no partimos de eso, pues a lo mejor podemos llevarnos a alguna frustración. El autor era don José Secal Inda, que era un insigne profesor que creo recordar, tú lo sabrás mejor, que fue director de la revista de Montes en algún momento, en fin, un hombre muy cualificado, muy interesado en todas estas cosas, y decidió un día, estaba en aquellos momentos estaba en paralelo la ordenación forestal de la herrería, propiciada por Lucas Olazábal. Y yo creo que como parte de ese mismo proyecto, cuando estamos hablando de 1870 y algo, 71 por ahí, entonces empezó la inquietud de descubrir las excelencias botánicas que tenía el bosque de la Herrería y todo el entorno escurialense. Ellos ya lo sabían bien porque en las discusiones que habían tenido cuando se trasladó la escuela desde Villaviciosa de Don aquí, pues hubo que poner estas excelencias en el tintero, ¿no? Pero dentro de ese proyecto de descubrir más técnicamente lo que había, pues entonces a José Secal se le ocurrió coger sus grupos de estudiantes, que yo creo que por entonces debían de ser como unos 150 anuales, tú me corriges si digo alguna barbaridad. Y entonces, pues, empezaron a recorrer el monte y la Herrería, la dehesa y el monte y los pinares del Escorial. Primer punto a diferenciar, que es muy importante, yo creo que lo has mencionado tú, cuando habla de la localización, de la zona de actuación que ellos van a hacer, no olvidéis que estamos en 1889. El libro es un prodigio de literatura y es un prodigio de todo menos de artes plásticas, porque no se conocían, por eso no tiene ni una fotografía, claro. Pero entonces cuando se echaron el profesor y los estudiantes al monte, lo hicieron para hacer observaciones al azar. Observaciones al azar, lo subrayo, porque esa es la clave. Es decir, ellos, a lo largo del catálogo se ve, cuando lees todo te das cuenta que hablan de los sitios y hablan de las especies encontradas y hablan de muchas cosas, pero no hablan exactamente de los itinerarios concretos que ellos siguieron. Y no hablan de la metodología y no hablan de ningún tipo de sistema, lo cual a nosotros nos induce a pensar que fue lo que hoy día técnicamente se llama una observación al azar. Tiene toda la pinta. Que es, por otra parte, lo que hemos hecho mi hija y yo, observaciones al azar. Hago énfasis en las observaciones al azar porque esto limita mucho lo que el lector a primera vista querría encontrar, que es la comparativa, la comparación, decir, bueno, lo has dicho tú, es decir, cómo estaba el monte y la dehesa escurialenses en 1889 y cómo están ahora. Claro, eso nos gustaría a todos saber, pero cuando se hacen estudios al azar, sin una metódica, sistematología o sin un método y sin un procedimiento previo, pues el riesgo de equivocarse es grande. Entonces yo ahí no quiero entrar,
si alguno de los que me van a seguir tiene más base para eso, pues me parece muy bien, pero yo no me atrevo, con las cosas que hemos visto en el libro, no me atrevo a decir si la biodiversidad se ha degradado o no. Eso es algo que es una noticia casi televisiva de hoy día, ¿no? Que decimos, oh, la biodiversidad de tal espacio, de tal parque, tal, se está degradando. Bueno, pues sí, en muchos casos es cierto, pero en el caso del Escorial, yo personalmente no me atrevo a decir que se haya degradado, y menos por el contenido de esto, porque lo que nosotros hemos visto, voy a las cifras que a veces son inevitables. En el catálogo ellos identificaron 1062 especies, 1062. Como digo, fueron grupos de alumnos que fueron aleatoriamente a recorrer todo el monte. Más que el monte, porque dice que la zona de actuación es un poco ambigua. Ellos dicen que incluye zarzalejo, incluye robledo, incluye robledondo, incluye pinares llanos, incluye las fincas de Monesterio, de Campillo, de la Solana, por supuesto la zona aledaña del Escorial, en la Herrería, etc. Claro, eso es una zona que hoy día no se puede controlar así con los medios que tenemos normalmente. Es decir, son muchos kilómetros cuadrados de zonas que son muy difíciles de acceso y que por otro lado pues son fincas privadas, muchas de ellas, y entonces esa dispersión que ellos tuvieron de tener, nosotros no la hemos tenido. Nosotros lo que hemos hecho es concentrarnos en las zonas que hemos entendido que la diversidad botánica era más rica, y estas zonas, como todos sabemos, son la dehesa de la Herrería y los tradicionales o históricos pinares de la jurisdicción y del Romeral. Ahí es donde hemos centrado todo nuestro esfuerzo, teniendo en cuenta que nosotros hemos estado 2 años y hemos sido 2 personas, de manera que, claro, ahí empezamos a ver en la diferente extensión, o la diversa extensión de las zonas de actuación, ya tenemos un punto de marcaje para decir que las comparaciones son muy peligrosas y yo diría que un poco osadas, ¿no? ¿Qué es lo que hemos encontrado nosotros? Ya os he dicho que ellos encontraron 1062 especies correspondientes a 96 familias, y nosotros hemos encontrado 245 más 46 nuevas, y esto ya sé que os va a extrañar, pero lo voy a explicar. Bueno, las 245 puede parecer ridículo frente a la cifra de eso, es un 25%, pero hay que tener en cuenta que ellos incluyeron las plantas gramíneas y las compuestas, y como los expertos sabéis, las gramíneas y las compuestas en el montante total pues debe ser el 50% o más, ¿no? Ellos incluyeron todo, y por tanto de ahí empieza a partir esa diferencia. ¿Por qué las 46 nuevas? Pues claro, parece que no tiene mucho sentido, ¿no? Que nosotros descubramos 46 plantas que en 1889 toda la batería de gente instruida y experta, que eran los ingenieros de montes, no encontraran esas 46. La explicación es inmediata. Son 46 especies que han surgido después, que las plantaron ellos mismos, la escuela misma las plantó, y por tanto no las reseño aquí, y que claramente pues no eran fruto de muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, todas las plantas que hay en el jardín de la casita del príncipe pues son exóticas, llamémosle así, no son autóctonas, y muchas de ellas las plantaron los ingenieros allí. De manera que esa es la explicación de los 46 nuevas adquisiciones dentro de nuestro patrimonio, ¿no? Con todo esto que os digo, pues comprenderéis que es una osadía decir que hay una pérdida de diversidad. Yo creo que los métodos fueron distintos, los de ellos y los nuestros, y sobre todo lo que creo es que tanto ellos como nosotros utilizamos observaciones al azar. Los que sabéis bien de esto sabéis que eso es un poco como no decir nada. Es decir, observaciones al azar es decir, hoy salgo por ahí, mañana vengo por allá, etc. Mi hija y yo nos distribuimos, quiero recordar que en 5 cuarteles la Herrería y en otros 2 o 3 el Pinar, y empezamos a pasearlos, ¿no?
Entonces, claro, eso está muy bien para hacer un libro de divulgación, que es lo que hemos hecho. Pero no hay que pedirle más de eso, no hay que pedirle más, entiendo. Volviendo a lo de la biodiversidad, que parece que nos apetece a todos sacar conclusiones rápidas y decir, no, es que la biodiversidad de nuestro entorno se está deteriorando. Bueno, yo no creo que sea así. Es decir, en cualquier caso sería muy difícil de demostrar. ¿Por qué? Porque, como sabéis también todos, la biodiversidad se mide en el número de especies y en la frecuencia en que se encuentran. Y son dos conceptos diferentes. Es decir, yo puedo encontrar un tomillo y puedo encontrar 60 tomillos y puedo encontrar 6.000, y eso podría ser un índice de biodiversidad hasta un valor determinado. Entonces, eso no se dice ni en el catálogo ni en el nuestro. Nosotros lo que sí hemos hecho es referirnos constantemente al catálogo, porque lo consideramos la obra origen o matriz de la nuestra. Y dentro de esa referencia está el que hemos respetado los números del catálogo. De manera que cuando nosotros hablamos de una determinada especie, la ponemos el número que tenía en el catálogo. Porque como el buen criterio de Marta fue añadir la copia del catálogo, pues entonces si el lector quiere más ampliación o saber más de otras cosas, puede ir directamente, pasar de una hoja a otra e irse al catálogo propiamente dicho. Yo del libro poco más puedo deciros. Para nosotros fue una gran satisfacción el trabajo, como todos los trabajos, cuando se terminan, y cuando se terminan felizmente, pues más, ¿no? Hay una cosa que no se puede omitir, que es la mención expresa a la Escuela de Montes. Yo creo que la Escuela Superior de Montes en el Escorial es detrás van a venir quienes pueden hablar con más autoridad de esto, pero yo creo que es una deuda que tenemos en este pueblo con ellos, porque en los 46 años, 1871 a 1914 creo que fue, es una historia muy densa, y es una historia que causó unos efectos que estamos todavía disfrutando, con todos los dimes y diretes y con todas las objeciones que algunos quieren poner. Pero yo pienso que la obra y la decisión de repoblar los montes, de los 40 y tantos años que estuvieron, me parece que fueron 20 y tantos o 22 creo, el tiempo que duró la repoblación, y hay que poner en el contexto del año de principios del siglo el esfuerzo y los recursos que habría que poner para hacer esta obra de repoblar de pino ródeno y de pino silvestre todas las laderas de Abantos y de Risco Alto, etc. Yo creo que es una cuestión de descubrirse y de reconocer los méritos. Es decir, este pueblo tiene que estar muy agradecido a aquella obra que nos ha permitido después tener un entorno como el que tenemos y que nos permite beneficiarnos de unos manantiales, por ejemplo, que de otra manera a lo mejor se hubieran secado, porque hay muchos estudios y muchas referencias que hablan de que el paraje del Escorial en finales del siglo XIX era yermo, era un paraje completamente inhóspito, adusto, feo, y hay fotografías y hay incluso lienzos de paisajistas que se acreditan, todos los habéis visto, ¿no? Eran unas montañas absolutamente peladas. Y además, con otro ingrediente todavía mayor, que es que la pendiente, lo digo para pasar a otro mini capítulo, la pendiente era tan grande que no permitía la plantación o la repoblación con especies cualesquiera, elegidas al azar. Es decir, ahora muchas veces se critica que era el pino y no eran las especies autóctonas de entonces, es decir, el roble, por ejemplo, el rebollo, o el fresno, tal y cual. Bueno, pues la teoría, la impresión mía es que se eligió el pino por unos estudios muy concienzudos y porque había pocas más soluciones, porque el pino sujeta la tierra frente a la erosión,
y las otras plantas hubieran tenido un proceso de adaptación, a pesar de ser autóctonas, que hubiera sido mayor. Hubiera habido por medio, no lo sé, pero probablemente hubieran sustituido, las jaras hubieran empezado a brotar, los tomillares, etcétera, etcétera. Y en una siguiente instancia hubieran aparecido los rebollos. De hecho, los rebollos están reapareciendo. Esto supongo que lo habéis observado. Es muy curioso porque, claro, el pinar es una cosa muy interesante. Se eligen las especies de pino, pero las especies de pino tienen un arranque rápido, tienen una adaptación rápida, tienen un beneficio edáfico tremendo, inmediato, pero luego, como todo en la vida, hay que mantenerlo y hay que hacer cortas de sacas de clareo, ¿no? Se llama así. Es decir, hay que hacer clareos. Clareos quiere decir que tú no, los pinos se van creciendo y tú tienes que clarear los espacios. El ejemplo mejor podría ser los pinares de Balsaín, que se hacen estos clareos periódicamente y sistemáticamente. Claro, eso no procede aquí porque la calidad de los pinos hoy día no hay explotación, no hay dinero para hacer eso, esas claras, esos clareos. Pero si se hubieran hecho, el pinar hoy no presentaría tanto ese aspecto un poquito, no me atrevo a decir degenerativo, pero un poquito triste, porque no ha dado, los árboles crecen, dan sombra y no dejan crecer a lo demás. Y la prueba está en que cuando se dan paseos por el pinar, cuando tú ves una calva, como dicen los expertos de esto, en una calva vuelven a surgir, casi milagrosamente diría yo, los Quercus roburi y Quercus pyrenaica, ¿vale? Vuelven a brotar, pero es porque ya entra la luz. Es decir, los pinos dejan entrar a la luz cuando lo dejan, si no, pues en la oscuridad pues no hay manera de que aquello se regenere, ¿no? Entonces creo que eso, en una época tremendamente difícil, era la época de la Primera República, del reinado, el breve reinado de Amadeo, una serie de convulsiones grandes, con muy pocos medios, con mucho entusiasmo, se me comprometieron en esta labor que fue muy interesante y que nos hemos beneficiado y nos seguimos beneficiando hoy todos los escurialenses. Y en esto, ya termino, aprovecho para decir una reivindicación que en mí es ya vieja, que es la reivindicación de la figura de don Miguel del Campo Bartolomé, natural del Escorial, alcalde del Escorial. En algunos aspectos creo que fue controvertido, pero el impulsor de toda esta repoblación. Sabéis que cuando se inauguró la repoblación hubo un acto que vino el ministro de Fomento, plantaron esquejes allí, debió de ser fantástico, y eso se hizo en la Fuente de la Teja. Y en la Fuente de la Teja se colocó una lápida y el parque de ese parque, que tiene una riqueza grande de variedades, pues se llamó Parque de Don Miguel del Campo. Y en la fuente se colocó una placa en agradecimiento a Don Miguel del Campo. Placa que ha desaparecido, fuente que está en estado lamentable y que los burriatos no deberíamos de consentir esa ingratitud a aquel hombre que yo creo que hizo una gran cosa. Impulsó todo este proceso de la repoblación y también fue partidario del no regreso de la escuela a Madrid, tema muy controvertido. Como es muy controvertido, te lo dejo. Bueno, pues yo creo que no tengo más cosas que decir. Muchas gracias.